las 6:31. Atención, una nueva ruta une a la costa y la sierra ecuatoriana. Se trata de la vía Sudco-Chancay El Triunfo, esperada por los pobladores de la zona por más de 30 años. ¿Cuáles son los beneficios para sus pobladores y sobre todo cómo contribuye a reactivar la economía del país? Pero además del bajo costo del petróleo, ha dicho el gobierno, implicará un recorte de las inversiones. Los proyectos de vialidad, por ejemplo, se verán afectados. Lo hablamos en este espacio. Walter Solís, ministro de Transporte y Obras Públicas. Son las 6:31. Señor ministro, un buen día para usted desde los estudios de Gama TV en Guayaquil. Se trata de 98 kilómetros de longitud, una vía largamente ansiada y esperada por los pobladores tanto de la costa como de la sierra. Buenos días. Buenos días a los televidentes. Marcela, buenos días. Sí, efectivamente, como usted lo dice, la semana anterior acompañamos al señor presidente a inaugurar esta nueva vía que se suma a los más de 8.700 kilómetros construidos por la Revolución Ciudadana. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones de la construcción de esta vía? 30 años han esperado a los pobladores, es una vía realmente importante, une la costa con la sierra, pero ¿qué implicaciones tiene y cómo se benefician en este caso los pobladores de ambas zonas del país? Bueno, el tránsito en esta vía es importante. Recuerda que era la vía anterior que se utilizaba para comunicar el Austro con la región, con Guayaquil, con la región costera. Ahora, bueno, hay varias alternativas que se pueden utilizar para llegar hasta las costas de nuestro país. Pero esta vía era importante, tan importante que durante 30 años ningún gobierno le había llamado la atención las condiciones en las que estaba. Llegó el gobierno de la Revolución Ciudadana y esta vez pues tenemos una vía de casi 100 kilómetros con pasos laterales importantísimos de 4 carriles, una vía de hormigón armado, una vía nueva, exactamente una vía nueva, un puente nuevo sobre el río Bulubulu y que une las poblaciones de Sudco, Chancay, La Troncal y El Triunfo, es decir, unimos la sierra y la costa. Muchas de estas zonas productivas, el tránsito aquí es de alrededor de 14.000 vehículos diarios. Eso significa que esta vía es importantísima para nuestra producción y sin embargo la habían abandonado más de 30 años. Hoy el gobierno de la Revolución Ciudadana suma estos casi 100 kilómetros en hormigón armado, el 80% y el 20% en los pasos laterales básicamente, o el tránsito hacia la hidroeléctrica Ocaña en asfalto, pero es una vía de primer orden que está en servicio ya de los ecuatorianos del Austro y de la costa, por supuesto. Realmente, ministro, un aporte muy importante. Estamos observando ya la vía y las condiciones actuales de la vía, realmente impresionante. Se ha dicho que es una inversión de alrededor de 96 millones de dólares y algo de lo que usted ya dijo también. Son alrededor de 300.000 habitantes quienes se beneficiarán, especialmente aquellos que se dedican a las actividades agrícolas y ganaderas. 9.000 vehículos circulan diariamente por esta vía. Sí, esta zona es muy productiva. Recordemos que esta zona extraemos la mayoría de caña para el consumo pues en el sector del norte del país y el sur del país. Es una vía que une la costa y la sierra básicamente, como le decía Marcela, hace tiempo nosotros circulábamos solo en esta vía, pero la habíamos dejado de utilizar producto de vías alternativas que ya se habían construido también y producto también del estado en que se encontraba esta vía. En los testimoniales nos decía una familia que para ir a la zona del Cañar, para ir a Azuay, a Cuenca, les tomaba más de 4 horas desde el sector de La Troncal. ¿Cuál sería ahora el pueden trayecto, hacerlo entonces, ese recorrido. Ministro? ¿Cuál sería el trayecto actual? La mitad del tiempo. Lo hacen en la mitad del tiempo, una vía que presta todas las condiciones, una vía de hormigón armado, una vía que no es una vía reconstruida, es una vía nueva. Eso siempre debemos destacar. Todas estas vías ejecutadas en el gobierno nacional de la Revolución Ciudadana son vías nuevas. Lo único que nos ha servido de lo anterior es el trazado, o sea, el eje de la vía, pero de ahí hemos elevado los niveles para evitar inundaciones, para en el tema de inundaciones evitar que la vía se deteriore con nuevos drenajes, con capa de hormigón armado, es decir, es una vía totalmente nueva en beneficio de los ecuatorianos. Ministro, Fernando Ampuero le tiene más preguntas. Ministro, muy buen día, ¿cómo está usted?
En esta zona, en la zona del Triunfo, que es una zona de una producción agrícola tremendamente fecunda y además de circulación de camiones que transportan esa producción constantemente, no solamente teníamos problemas en la vía hacia el sector de la Troncal, sino también hacia el sector, digamos, desde a lo mejor el 26 o Marcelino Maridueña, el cruce hacia Marcelino Maridueña hasta el Triunfo y luego desde el Triunfo hasta Bucay. Dado que esta zona comercialmente funciona pues en coordinación entre todos los cantones que producen en la región, pues ¿qué se espera hacer también en esa vía que va del Triunfo hasta Bucay, que pues tiene serias complicaciones también en la capa asfáltica? Buenos días, Fernando. Sí, efectivamente, primero en toda esta zona, por supuesto, para evitar el paso por las poblaciones, que aparte también hicimos el paso por la población, por ejemplo, en la Troncal hicimos la vía de hormigón armado que cruza por la Troncal y el paso lateral de 14 kilómetros, también tenemos lo mismo en Marcelino Maridueña. Luego implementaremos, por supuesto, en coordinación con el Consejo Provincial, que tiene también la delegación de algunas de las vías del Guayas para poder implementar acciones. Y sobre estas acciones sería la ampliación y, por supuesto, pues la rehabilitación de estas vías, la que usted está hablando, hasta la zona de Bucay. Y justamente sobre eso iba mi siguiente pregunta, ministro. Usted indicaba que Perdón, un segundo. Usted indicaba que ya se está haciendo ciertos arreglos sobre las vías anteriormente concesionadas por la Prefectura del Guayas. Sin embargo, en estos últimos años se registra precisamente por el tema de estas concesiones y de estar asignadas a la Prefectura un cierto retraso en estas vías del Guayas. ¿Cómo se piensa resolver ese tema de las concesiones? Bueno, hemos conversado con el señor prefecto respecto a esta modalidad, a esta nueva generación de concesiones, en las cuales vamos a revisar también los contratos anteriores de concesiones. Es decir, el señor prefecto, por ejemplo, en la vía Amachala, la que ya estamos en proceso de concesión directamente al Gobierno Nacional entre Río 7 y Huaquillas, se nos quedaría el tramo entre Naranjal y Río 7. En este tramo el señor prefecto se ha acercado a la propuesta de implementar una nueva delegación y para lo cual nosotros revisaremos las delegaciones anteriores y adaptaremos estas delegaciones anteriores a la nueva fórmula, a la nueva generación de concesiones que estamos implementando en el país. Ministro, esta será entonces ahora un poco la manera de actuar del gobierno a través de concesiones, tomando en cuenta lo que decíamos también en un inicio, la problemática que se ha generado por el bajo costo del barril de petróleo a nivel internacional, lo cual ha dicho el gobierno y el presidente necesariamente tendría que implicar un recorte en las inversiones. ¿La vialidad se verá afectada entonces? Marcela, la disposición del señor presidente ha sido que ninguna obra en ejecución se paraliza. Es decir, estamos inaugurando y podremos inaugurar casi todos los días vías y otras obras como los megaproyectos, como las hidroeléctricas. Ninguna de estas obras importantes se paraliza. Lo que sí vamos a hacer es entrar en una nueva modalidad de alianza público-privada. Es decir, ya existe un decreto ejecutivo para que el privado haga una propuesta al Estado respecto a inversiones y estamos también analizando y en los próximos días saldrá la ley de alianzas público-privadas, es decir, con excepciones tributarias y excepciones e impuestos para quienes implementen y se acojan bajo esta modalidad. Sí, ¿por qué no? Trabajamos el sector privado con el sector público, es decir, permitiendo concesiones a 30 años promedio de vías con, por supuesto, regulándolo esto mediante peajes que estamos nosotros analizando en este momento. Ya iniciamos el primer proceso de concesiones entre Río 7 y Huaquillas, ya hay una oferta de una importante empresa nacional conjuntamente con una importante empresa extranjera, en este caso colombiana. Los próximos días también tendremos el puerto de Puerto Bolívar en El Oro, bajo esta modalidad de alianza público-privada, y asimismo el puerto de Pozorja, y llevaremos también
en un viaje próximo con el señor presidente a los Estados Unidos un portafolio de proyectos que suma alrededor de 6.600 millones de dólares en alianza público-privada. Ahora, este portafolio que ustedes van a llevar como muestra de lo que se podría hacer de inversión en el país, entonces se extenderá a varios otros países, no únicamente Estados Unidos de un lado, y esta nueva modalidad también se lo hará a nivel nacional, ministro. Sí, tenemos nosotros requerimientos de importantes empresas nacionales, Marcela, respecto a esta nueva modalidad. Existe la intención de constructores nacionales que saben que ya han estado en los procesos de implementar y ser partícipes de esta segunda generación que le estamos llamando de concesiones en el país, lo que permitirá atraer inversiones extranjeras, movilizar la economía recuerden que la construcción es un motor que mueve la economía y por supuesto garantizar la operación y mantenimiento de estas vías durante largo tiempo. Ahora, ¿cuán abierta está finalmente, ministro Solís, la inversión privada en este caso y los empresarios, tomando en cuenta de que en muchas ocasiones aseguran de que no existe seguridad jurídica en el país como para invertir? Bueno, no es lo que sentimos. Nosotros hemos, desde la anterior Secretaría de Estado, donde estuvimos en Senagua, teníamos casi todas las semanas reuniones con inversionistas nacionales y extranjeros que querían implementar esta modalidad de alianza público-privada. Lo mismo en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Yo diría todo lo contrario, que la gente confía en el Gobierno de la Revolución Ciudadana y confía en la garantía jurídica que nosotros le podemos otorgar respecto a sus inversiones. Muchísimas gracias, señor ministro. Y en buena hora esta vía también que une a la costa con la sierra, 30 años de espera. Un buen día para usted.